Buenos días, jóvenes. Una vez que hemos llevado la definición de fluidos, que los envié en los anteriores videos, eh, la ecuación básica de la hidrostática, que me sirve para encontrar presiones por debajo de los fluidos, ¿no? El principio de Pascal se aplica mucho en prensas hidráulicas, en tubos en U, lo que se trabaja en laboratorio de química, ¿no? Y luego empezamos la última parte del capítulo de hidrostática, es justamente el principio de Arquímedes, ¿ya? Ustedes lo van a poder repasar. El principio de Arquímedes lo que indica matemáticamente es lo siguiente. Perdón, su enunciado lo que indica es lo siguiente: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo, ¿no? Entonces les voy a ir explicando en forma detallada qué es lo que hace el principio de Arquímedes, ¿ya? Esto es su enunciado, ¿ya? En todos los libros ustedes pueden encontrarlo, este tipo de enunciado, ¿no? Entonces, prácticamente Arquímedes ha hecho lo siguiente, ¿no? Existen figuras geométricas que no tienen una forma definida, ¿no es cierto? ¿Ya? O tienen una forma o figuras geométricas de formas medio raras, así como estos de acá. Determinar el volumen de estas figuras es un poco complicado, entonces ese trabajo es lo que ha hecho Arquímedes, ¿no? El trabajo para encontrar el volumen de figuras así raras, cómo se puede determinar, ¿no es cierto? Porque si puede ser una esfera, un cilindro, un cono, su figura geométrica determinar va a ser, su volumen de esa figura geométrica determinar va a ser sencilla, ¿no? Pero cuando las figuras geométricas son así de diferente forma, va a ser un poco complicado encontrarlas. Debido a eso he hecho el siguiente experimento. Tienen un recipiente con un determinado líquido, esa figura geométrica puede estar flotando, ¿no? En un primer caso puede estar totalmente dentro del líquido o puede estar flotando como en este caso, ¿no? Si se introduce un recipiente, una figura geométrica en un recipiente, ahora lo que pasa es que esa figura geométrica ya no puede entrar adentro, ¿no? Entonces, una parte va a estar dentro del agua y la otra parte va a estar fuera del agua. ¿Por qué ya no puede entrar dentro del agua? Porque las partículas del agua están ejerciendo una fuerza hacia arriba. Esa fuerza, ustedes van a dibujarla, se llama empuje. Y por física 1 sabemos que todos los cuerpos poseen un determinado peso, ¿no es cierto? Y su peso va a estar apuntando hacia abajo, el empuje va a estar apuntando hacia arriba debido a las partículas del agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por la primera ley de Newton, vamos a decir, sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Y entonces el peso va a ser positivo, perdón, el empuje va a ser positivo, el peso va a ser negativo, ¿no? El peso, el empuje menos el peso va a ser igual a cero. De ahí viene que el empuje es igual al peso, ¿no? Entonces, matemáticamente se define, esto hay que demostrarlo en la resolución de los problemas, lo vamos a demostrar, ahora lo estoy colocando de forma directa, que el empuje, en primera instancia son dos fuerzas, el empuje y el peso son dos fuerzas, ¿no? Yo lo estoy dibujando acá en forma de módulo, ¿no? Entonces, el empuje se define la densidad del líquido, la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. Y el peso es igual a la densidad del cuerpo, la densidad que posee este cuerpo, la gravedad por el volumen total del cuerpo. Fíjense que en acá aparecen dos volúmenes, uno para el empuje, para la definición del empuje, el otro para la definición del peso, ¿no? Este volumen, dice volumen del cuerpo sumergido, el volumen que está dentro del agua, a eso se refiere, qué cantidad de volumen está dentro del agua, eso es este volumen del cuerpo sumergido. Y el volumen total del cuerpo, pues se refiere a la totalidad que tiene esta figura geométrica, ¿no? Todo el volumen que tiene esta figura geométrica, eso es el volumen total del cuerpo, ¿ya? Y su densidad que tiene este cuerpo, no puede ser yeso, plastaformo, goma, caucho, qué sé yo, ya. Eso lo vamos a ver en el momento de resolver problemas.
El empuje es igual a la densidad del líquido, la gravedad, volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? Algunos textos colocan la densidad del líquido, la gravedad por el volumen desplazado del líquido. Ya vamos a explicar enseguida qué es lo que quiere decir eso. Entonces, esto es lo que indica el principio de Arquímedes. ¿Ya? Esto es lo que indica el principio de Arquímedes. ¿Ya? Ahora bien, ¿ya? Matemáticamente eso es su definición del principio de Arquímedes. Ahora, para el momento de resolver problemas se presentan algunos casos, ¿no? Puede que el cuerpo, la figura geométrica, esté completamente sumergido en el agua, pero nosotros buscamos el centro geométrico, ¿no? A eso se llama, el centro geométrico en algunos casos coincide con el centro de masa, ¿no? ¿Qué es centro de masa? ¿Qué es momento de inercia? ¿Qué es centro geométrico? Eso ustedes ya lo han visto en su concepto de física 1. Ya es un programa de física 1, lo han llevado con seguridad. Y si no lo han llevado, pues tienen que reclamar al docente. Es un programa de física 1 que es muy importante. De aquí en más en adelante siempre van a hablar. El centro de masa, más o menos, es el centro. Para esta figura geométrica, si está distribuido de manera homogénea, vamos a decir que es el centro geométrico de esta figura geométrica, justamente, ¿ya? Esto es su centro de masa. Hacemos como si fuera una masa puntual. Entonces, en este punto de acá, cuando el cuerpo está sumergido totalmente en el agua, entonces vamos a decir que el empuje está en ese punto hacia arriba y el peso está apuntando hacia abajo. Pero se puede dar el caso, como en esto de acá, está una parte de la figura geométrica está hacia arriba y la otra parte de la figura, perdón, una parte de la figura geométrica está fuera del agua y la otra parte de la figura geométrica está dentro del agua o dentro de cualquier líquido, ¿no? Entonces, más o menos, si ustedes ven esta figura de acá, el centro de esta figura geométrica que está dentro del agua, no estoy considerando la parte de la figura geométrica que está fuera del agua, sino el centro de la figura geométrica que está dentro del agua, más o menos es este punto verde de acá. En ese punto de ahí actúa el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Muy importante esto de acá para resolver problemas, muy importante, ¿ya? Ahora, explícitamente, ¿qué es lo que hizo Arquímedes? Yo así en forma de enunciado no lo entiendo. ¿Ya? A un principio, cuando yo estaba estudiando, prácticamente casi no lo entendía este enunciado. Pero ¿qué es lo que ha hecho Arquímedes? Arquímedes ha hecho lo siguiente. Ha tenido un recipiente con una determinada cantidad de agua o cualquier líquido, vuelvo a repetir, ¿ya? Introduce un cierto objeto, ese objeto va a estar dentro del agua, y cuando ese objeto ya va a estar totalmente sumergido o parcialmente sumergido, ¿ya? Totalmente sumergido cuando todo el bloque está dentro del agua, parcialmente sumergido cuando una parte del bloque está fuera del agua y la otra parte está dentro del agua, ¿no? Entonces, cuando ustedes introducen un cierto objeto dentro del agua, ese líquido va a ascender, fíjense, va a ascender, ¿no es cierto? Ah, entonces este líquido, acá lo he dibujado con color verde, que ha sido desplazado debido a la introducción del objeto, ¿ya? Cuando este objeto está fuera del agua, es esta figura geométrica. Cuando el objeto está dentro del agua, se tiene una parte del líquido que ha sido desplazado. Si yo este líquido desplazado de alguna manera lo extraigo, este volumen del líquido desplazado es exactamente el mismo volumen que tiene esta figura geométrica. Eso es lo que ha hecho este Arquímedes. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces Arquímedes ha hecho lo siguiente, ha introducido un cierto objeto y el agua ha ascendido. Ese ascenso del agua lo ha extraído y tiene un volumen esta agua. Se puede calcular cuál es el volumen de esta agua, ¿no es cierto?, del líquido desplazado. Volumen del líquido desplazado es exactamente el mismo volumen que tiene esta figura geométrica. Eso es lo que ha hecho Arquímedes, ¿ya? Entonces vamos a seguir indagando un poco más jóvenes acerca de este principio de Arquímedes. Es muy importante. Entonces, tres partes bien importantes para la resolución de problemas. Atiéndanme bien. Tres puntos muy importantes para resolver problemas. El primer punto, la ecuación básica de la hidrostática.
El segundo punto, el principio de Pascal. Este tercer punto, principio de Arquímedes. Entonces, con estos tres puntos nosotros vamos a ir resolviendo problemas. Ya terminamos el capítulo de la parte de hidrostática. Esos tres puntos son bien importantes. Ahora vamos a resolver problemas. No se olviden, el empuje es igual a la densidad del líquido, la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. Este volumen está dentro del agua. Entonces, ¿qué quiere decir? El principio de Pascal es esto entonces. Esto de acá es lo que me indica el principio de Pascal. Pero ya les indiqué qué es lo que ha hecho el principio de Pascal teóricamente, ¿no? Y él lo ha traducido en forma matemática, ¿no? Entonces, estos casos se van a presentar en el momento de resolver problemas muy importantes. De pasar entonces lo que es centro de masa, ¿ya? Y hay un punto también, momento de inercia, ¿ya? Y este punto de acá también, ¿no? Su centro de masa. Entonces nosotros vamos a utilizar más conceptos de física 1, de física general, ¿no es cierto?, de química general, para poder ir resolviendo este capítulo de acá, ¿ya? Les recuerdo que para resolver problemas, en el siguiente problema vamos a aplicar el concepto de torques. Entonces repásenlo ese concepto. Muy bien, jóvenes, esto es la parte de teóricamente. Entonces vamos a ir resolviendo algunos problemitas que les voy a ir enviando en los siguientes videos.